Bé, doncs Llagostera es va acabar un cicle i bueno, s'havia de trobar un nou repte, un nou projecte i bueno, aquí a Sabadell m'ho van proposar així, com un nou repte, com et dic, amb noves il·lusions i bueno, benvingut, no? La veritat que en el moment que m'ho van comentar em va fer bastanta il·lusió i bueno, al final va agafar forma i aquí estem, no? Llavors molt content, ja et dic, nous reptes, noves il·lusions i esperem que aquest projecte que comença aquest any, aquest nou projecte, doncs content d'estar aquí i poder sumar, no? Bueno, al final, com sempre dic, jo vinc a sumar, vinc a, com et dic, no? És una nova un nou repte i doncs, comencem una nova temporada doncs, que segurament serà complicada, però bueno, hem de treballar i jo vinc aquí a sumar, a portar tot el que pugui i esperant que, ojalà, i que complim els objectius que ens assolim, no? Bueno, els estic coneixent ara mica en mica, he vist el primer dia, per tant ara mica en mica ens anirem aquesta tarda d'entrenament, amb el cos tècnic, amb els jugadors i mica en mica doncs, anirem coneixent-nos millor. Sí, clar, canvia molt. Cada categoria té la seva, el seu què i clar, no és el mateix segona A, segona B, primera, és diferent. Cada categoria té el seu i ens hem d'adaptar a la categoria que estem, que és segona B i bueno, jo crec que el club està fent els passos adequats per fer això i poder lluitar, com et dic, per aconseguir els objectius, no? Perdona. Es donarà també una circumstància curiosa, no sé si t'hi ha passat a recordo que mai, que tindràs més edat tu que l'entrenador. No sé si això ho havies valorat o... No, la veritat que no. Però bueno, al final que està claríssim que l'entrenador és ell, òbviament és el que mana i jo sóc un jugador més on, bueno, simplement, com et dic, vinc a sumar, a portar la meva experiència, el meu futbol, la meva il·lusió, les meves ganes, la meva força i amb això doncs, jo crec que tant se val quina edat o qui té més edat o qui té menys, ni molt menys. Allí en Compostela sí que estaba muy cómodo, pero bueno, pasó, como bien sabéis, pues un año un poco catastrófico y después de un año así sí que me planteé, ¿no? Cambiar de aire, salir un poco así de lo que es el grupo 1 y bueno, pues siempre escuché buenas cosas de este grupo, que es un grupo potente y bueno, pues a vivir una experiencia, pero vengo aquí, pues sé que a un club histórico, un club fuerte y claro, máximas aspiraciones siempre. Bueno, yo el grupo 1 del que vengo creo que es un grupo muy fuerte también y bueno, o sea, este grupo lo conozco siempre de habladurías, de compañeros que bueno, y bueno, sobre todo por los equipos que tiene, ¿no? Que bueno, que es un grupo muy potente. Sí, no, yo bueno, desde pequeño siempre he jugado de extremo derecho, pero bueno, sí es verdad que los últimos, bueno, pues 3 años con diferentes entrenadores, pues bueno, a veces por exigencias del equipo o lo que fuera, pues he jugado ya algún partido de lateral y es una posición en la que me encuentro muy cómodo, la verdad. No creo que me ponga un objetivo distinto al del grupo, ¿no? Vengo a ganarme un puesto, a sumar, a ganar experiencia y nada, pues a intentar hacerlo lo mejor posible, sobre todo para el bien del equipo, ¿no? Bueno, pues no lo sé, la verdad. Yo lo que tenía claro es que esta temporada pues necesitaba salir, necesitaba buscar un sitio donde pudiese tener más minutos, ¿no? Y bueno, yo ya tenía la cabeza puesta un poco aquí, pero bueno, al final, por suerte, todo ha salido bien y nada, con muchas ganas de afrontar esta temporada. No, bueno, la temporada pasada debuté en Badalona y lo que sí, mi primer partido titular fue contra el Sabadell. Pero bueno, en el mundo del fútbol nunca sabes, el año pasado no dispuse de todos los minutos que me hubiese gustado, ¿no? También venía de una situación difícil por el tema de la sanción
bueno, las circunstancias han hecho que tuviese que buscar una salida. Bueno, la verdad es que todos saben que en Segunda B y más en la portería la experiencia cuenta mucho, pero bueno, no creo que sea ni una presión añadida ni nada de eso. Yo creo que hay que darlo todo, hay que entrenar cada día mejor, superarse, pues cada día ser un poquito mejor y nada, pues yo creo que en ese sentido no es ningún inconveniente. Sí, siempre que te digan cosas así, pues, a uno le agrada o está haciendo las cosas bien. La verdad es que bueno, cuando me entero me sorprende un poco porque no tenía constancia de esos premios ni quién lo daba ni nada y bueno, todo lo que sea sumar, pues bueno sea. No, a ver, yo el tema de los jóvenes, a mí me encanta ayudar, todo lo que puedo ayudar, no solo los jóvenes, todo el mundo aprende, yo también aprendo de ellos y de cualquier persona siempre se aprende. Y todo lo que sea puede ayudar a los más jóvenes y si encima hay algunos que son receptivos a ello o que quieren mejorar, todo lo que sea ayudar, perfecto. Bueno, el Sabadell es un club, yo creo que es histórico, es un club grande que bueno, habrá pasado por los problemas como todo, pero yo creo que este año, a mí cuando me llamaron a explicar el proyecto, a mí me convencieron y no tuve dudas. Y a mí me dieron confianza. Creo que el año pasado a lo mejor fue un poco un punto de inflexión porque yo creo que este proyecto va a ir hacia arriba, va a ser largo y yo creo que va a salir con éxito. Sí, bueno, el grupo este es muy igualado, cualquier equipo te puede ganar, los campos de césped artificial condicionan mucho también, hace que bueno, no es lo mismo en el grupo 1 a lo mejor, que hay más diferencia yo creo entre los de arriba y los de abajo. En este grupo, sin embargo, bueno, el hándicap del césped artificial, cada semana es un partido totalmente diferente al anterior, por las dimensiones, por el terreno. Yo creo que los equipos que en el grupo de están arriba son los más sólidos, los más compactos, los que trabajan como equipo y esperemos que nosotros seamos así. Sí, bueno, hubo el Málaga, pues bueno, todos sabéis, llegó la inversión del jeque árabe. Muchos canteranos tuvimos que salir del club y bueno, los que llevamos poco tiempo siendo profesionales, pues tuvimos que buscar una salida y me fui al Cartagena, segunda división. Un proyecto a priori importante, llevaban 2 temporadas a punto de subir a primera y ese año pues descendimos a segunda vez, fue una temporada bastante mala y aparte me llegó una lesión fuerte y estuve varios meses sin poder competir y estuve medio año parado hasta que esa Navidad me llamó el Getafe y fue cuando me fui al filial. Y bueno, a partir de ahí ya pues estuve en Burgos, he estado este último año también en Rumanía jugando y bueno, y ahora aquí en Sabadell. Sí, no, la idea es jugar de central. Luego sí que es verdad que anteriormente en el Málaga y tal jugué más de lateral, pero estos últimos años he jugado más de central y la idea es esa. Pero bueno, sí que es verdad que también me encuentro cómodo en el lateral y que podría actuar en cualquiera de las 2 posiciones. Sí, bueno, queda todavía un mes para que empiece la liga y bueno, yo creo que estamos ya prácticamente casi todos y sí que es verdad que necesitaremos a lo mejor un tiempo, pero bueno, las primeras impresiones la verdad que son buenas, creo que está viniendo gente con ilusión, con ganas de aportar y yo creo que eso va a facilitar mucho la tarea.